peruano. Bien, aquí ahora tenemos a el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, quien también se está haciendo presente el día de hoy. Muy bien, entonces vamos a escuchar las palabras sobre los temas pertinentes a al Poder Judicial. Muy bien, entonces ahora sí, escuchemos al presidente de la comisión que ya está presentando al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo. Escuchemos. Muy buenos días, señores y señoras congresistas. Muy buenos días, en especial, y me reservé para agradecerle a usted, señor presidente, por habernos permitido esta reunión. El motivo de mi presencia es bastante sencillo. Hay un proyecto de ley que hemos remitido con el oficio 027-2023 PPJ, donde pedimos una ley que nos autorice a pagar una bonificación de 1.000 soles por única vez, eso es importante, por única vez a los trabajadores CAS de menores ingresos. ¿Qué sucede? Sucede que este pago contamos con presupuesto, pero cuando conversé con el señor ministro de Economía, me manifestó que necesitaba una ley. Hemos estado reunidos con el ministro de Economía, hemos estado con todos sus funcionarios y nos dieron esta respuesta. Sí, si tienen el dinero, pero tramiten su ley. Eso es lo que hemos hecho. ¿Y por qué tramitamos esta ley por los trabajadores CAS? Sepan ustedes que los trabajadores del Poder Judicial lamentablemente tienen sueldos muy bajos. Y en el caso de estos trabajadores todavía son los más pobres, ganan menos de 1.950 y ese sueldo pues es un sueldo bastante bajo, que además el pago que se les va a hacer a estos trabajadores es un pago por única vez de 1.000 soles. Yo creo que existiendo presupuesto, existiendo la necesidad y existiendo esa posibilidad, ¿por qué no otorgarles a los trabajadores esta bonificación? Por eso apelamos a ustedes. Yo sé, porque he participado ya en reuniones de la Comisión de Economía, o mejor dicho, con el ministro de Economía, perdón, que hay funcionarios que ponen trabas. Funcionarios de mando medio, por cierto, que son los que le hablan al oído al ministro de Economía, no, no y no. He estado en esas reuniones y los informes lo demuestran, pero yo creo que por encima de estas personas que no tienen, parece, o no dan importancia a la necesidad de otros trabajadores, porque son personas que tienen muy buenos seguros, tienen muy buenas remuneraciones, está la representación nacional que puede no fraccionando, no infringiendo las normas de presupuesto público, sino más bien teniendo en cuenta que existen los recursos, que nuestros trabajadores son los peores pagados, concedernos esta ley. Yo he venido a pedir por ellos, no pido por los jueces, no pido por los funcionarios, pido por los trabajadores más humildes del Poder Judicial que están esperando 1.000 soles. 1.000 soles quizás para nosotros no significan mucho, pero para ellos significan mucho. Les pido, señores congresistas, les ruego que por favor esta ley sea aprobada. El dictamen de ustedes va a ser determinante y voy a ir a tocar todas las puertas, incluyendo la del señor presidente del Congreso, de todas las bancadas. No soy político, por suerte, así que puedo reunirme con todos y pedirles que esta ley se apruebe. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente del Poder Judicial. Le cedo el uso de la palabra al congresista Flavio Cruz, hasta por 3 minutos. Muchas gracias, presidente. Saludos a través suyo también al doctor Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial. En primer lugar, saludar su presencia, felicitarlo porque es bueno que en persona abogue por sus trabajadores. Muy pocas veces los jefes a veces son comprometidos con el personal con quienes trabaja, porque en realidad
si tiene la visión de que toda la institución es un equipo, ahí es la cabeza, pues, obviamente, el presidente. Yo creo que depende cómo se vaya a analizar técnicamente el tema, iremos por la aprobación de este proyecto de ley. Sin embargo, yo creo que este contexto permite también abrir algunas otras aristas, porque yo no sé si va a ser uniforme esto de los 1.000 soles únicamente para los CAS, o va a haber alguna distribución selectiva a veces que, como ha pasado creo que en INPE, RENIEG, en muchos sectores donde cuando este tipo de mejoras, los jefes se aumentan mucho más y en los de abajo menos, y la brecha se abre mucho más todavía. Eso ha pasado en varios sectores y las quejas son permanentes. Y en el caso del Poder Judicial, los trabajadores CAS, señor presidente, ahora se han organizado. Y entonces es que los hechos, la realidad, ¿no?, ha provocado que finalmente, por ejemplo, ahora se sindicalicen, se han organizado un sindicato. Hay una movilización nacional en este momento. Estoy seguro que está enterado el señor presidente del Poder Judicial, que incluso están amenazando con algunos paros, medidas de fuerza. De manera que esto incluso será solamente un paliativo, señor presidente, porque yo creo que hay que ir pensando progresivamente cómo va a ir, o pasan a la 728, o es que van a tener un incremento ya remunerativo a futuro, porque 1.000 soles, se acabó los 1.000 soles en una tarde de mercado, y ahí más se acabó todo. ¿Y qué va a hacer luego, presidente? ¿Va a ser la misma penuria de los trabajadores, la misma desmotivación en el trabajo, falta de compromiso, pueden incurrir en corrupción? Entonces es preocupante. Yo le exhortaría, señor presidente, a través suyo, que el presidente tome el tema o haga suyo esta preocupación, esta demanda nacional de ese nuevo sindicato, nueva movilización que se está armando a nivel nacional, y que ya pueda plantear su propuesta, igualmente a través de un proyecto, o sea, una política remunerativa de los trabajadores CAS, ¿no?, que puede comprender incrementos progresivos, no sé, poco a poco, si no se puede de golpe. Presidente, esa es la intervención que quería hacer a nombre, a título de quienes ya nos han abordado siendo miembros de esta comisión, y pronto llegarán al Congreso como otros sectores y nos van a tener acorralados a todos. Y ojo, le estamos transmitiendo al presidente en este momento que esté en alerta. Nada más, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista, y gracias por respetar el tiempo de los 3 minutos. Tiene el uso de la palabra el congresista Paredes González. Sí, presidente. Buenas tardes. Por su intermedio al presidente del Poder Judicial. Y coincido con la primera parte de lo que decía Flavio. Qué buen padre que se preocupa por los hijos, en el mejor entender. Y eso es bueno. Pero hay una cosa que ha señalado y lo ha dicho de la manera más natural y más sincera el presidente del Poder Judicial. Son los trabajadores que ganan menos. Yo diría que más allá, ese régimen laboral de CAS y otros, ¿no?, son los que le han venido haciendo daño a las instituciones públicas y genera esas desigualdades. Y lastimosamente no es el primer caso que vemos. Se necesita el habilitante. La plata existe, como lo que usted me permitió, presidente, cuando expusimos en la primera sesión el tema de los maestros que han ascendido de escala magisterial. El presupuesto existe, lo tienen desde marzo, se postergó el proceso, les quieren reconocer el ascenso desde septiembre. Y se necesita el habilitante porque el presupuesto existe. Completamente de acuerdo. Y ojalá muchas autoridades, no solo del nivel del presidente del Poder Judicial, sino autoridades, puedan velar por sus trabajadores. Desde el bloque magisterial apoyaremos el proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Paredes. Tiene el uso de la palabra el congresista Roberto Sánchez, y cerramos con el congresista Martínez Ibón. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al presidente del Poder Judicial. Primero, para decir que yo secundo y apoyo la propuesta que está presentando, ¿no? Solo que extiendo un exhorto respetuoso para que se pudiera tratar de manera integral la mejora
de los beneficios remunerativos para todos los servidores públicos que tiene en su institución. Que no solamente conozco el detalle, por ejemplo, respecto a los CAS, que hay una serie de, vamos a decir, de inexactitudes o brechas, no digo injusticias, pero sí hay muchos CAS que vienen haciendo funciones similares por los años que han empezado a brindar sus servicios y que no han sido actualizados en base a las otras competencias o funciones que cumplen otros CAS y que tienen mejores remuneraciones. Entonces, eso nos lleva al tema de fondo, que es mejorar también la política de remuneraciones, pero en realidad las competencias y la actualización de los manuales de gestión propiamente de todo el personal. El Poder Judicial resiste de la opinión pública, la ciudadanía y los otros poderes una carga muy fuerte, una presión muy fuerte, una demanda, una exigencia que creo que es menester sea equiparado con un proyecto institucional que homologue y que tenga una política remunerativa más justa. Ustedes tienen no solamente los 3 regímenes, hay necesidad de una equidad también. Entonces, si bien es cierto, estoy de acuerdo con su informe, creo que hay todavía un margen de tiempo, ¿no?, para poder discutir y de manera propositiva secundar la voluntad institucional que está haciendo presente aquí en la Comisión de Presupuestos, que estamos seguros, no solamente hablando del sistema de justicia, priorizando con el Poder Judicial, ¿no? Gracias. Muchas gracias, congresista Sánchez. Congresista Enrique Wong. Gracias, presidente, y a través suyo saludar al presidente del Poder Judicial, el doctor Javier Arévalo. Muy bien antecedido mis colegas, creo que lo pensamos igual, creemos que el sustento de la justificación de este pedido de aumento que nos está solicitando el presidente del Poder Judicial. Yo creo que a nombre de la bancada, porque me acaban de comunicar, estamos completamente de acuerdo en Podemos Perú, pero sobre todo, presidente, acabamos de tener al Contralor, y el Contralor nos explica la gran cantidad de dinero que se va por corrupción. Nos explica que más o menos fueron en el 22 al 23 cerca de 24.000 millones. Y en manos de ustedes también está en que todo corrupto debe ser sancionado. Y eso nos ayuda a que ese dinero que verdaderamente se pierde, porque son ingentes cantidades, inimaginable la cantidad que pudiéramos determinar si trabajáramos en conjunto con la Contraloría. Por eso, presidente, nosotros, le digo a nombre del presidente, a nombre de mi bancada, vamos a apoyar este proyecto de ley. Gracias. Muchas gracias, congresista Wong. Tiene el uso de la palabra el congresista Martínez. Gracias, presidente, por su intermedio. Yo creo que nadie podría decir no a una necesidad fundamental que es un salario y un sueldo justo. Pero, como dijo también nuestro amigo congresista, no pensemos solamente en la solución momentánea, ¿no? O sea, paliar con 1.000 solcitos para que puedan de repente gastar en cosas muy urgentes en sus hogares, sino darles la tranquilidad necesaria como para que puedan ejercer el cargo que están ejerciendo los trabajadores del Poder Judicial y puedan tener un sueldo que al menos justifique en algo el trabajo que ellos desarrollan. Lo mismo está sucediendo en el Ministerio Público también. Tienen sueldos de hasta 1.200 soles, o sea, con esa miseria, ¿qué ciudadano común y corriente puede vivir? Entonces, definitivamente creo yo que todos vamos a apoyar este proyecto, pero vuelvo a repetir, no hagamos proyectos solamente para un día, sino pensemos en lo sucesivo
cómo van a seguir subsistiendo. No siempre va a sobrar un dinero que podría encajar en un pequeño incremento, sino debemos tal vez justificar técnicamente mayor presupuesto por parte del Ministerio de Economía y Finanzas para darles un sueldo honroso, ¿no? Porque lamentablemente en el país nos estamos acostumbrando a vivir indignamente, con sueldos miserables y con un trato, creo, muy pésimo por parte del Estado. Hay necesidades y estas necesidades hay que suplirlas con una buena justificación. Gracias. Muchas gracias, congresista Martínez. Y cerramos. Por eso quiero indicar que he presentado un proyecto de ley 5.763 del 2023, denominado Ley de Reforma Constitucional, que establece el uso de la inteligencia artificial como uno de los principios de la administración de justicia, teniendo en conocimiento que nuestro país, campea en corrupción. Tengamos en cuenta que la inteligencia artificial en la administración de justicia es una tendencia a nivel mundial e incluso en Perú desde el año 2022, que aplica el proyecto piloto Robot Asistente Judicial justo en el módulo integrado de violencia contra la mujer del grupo familiar en la Corte Superior de Lima Norte. Por lo tanto, aprovechando su presencia del presidente del Poder Judicial, quiero consultarle qué tendencias de inteligencia artificial tiene el Poder Judicial bajo su gestión para este año o en los próximos que viene, y cuánto sería el monto a necesitar para cada vez ir avanzando en la automatización de las labores judiciales y aumentar el nivel de producción judicial en beneficio de la población y sus derechos de acceso a justicia, tutela jurisdiccional efectiva, debido a un proceso y plazo razonable, por lo que la bancada de Unidad Diálogo aprobaremos, señor presidente, su proyecto, que es de justicia de los trabajadores, que usted también lo menciona, pero también necesitamos la celeridad en los casos de corrupción. Yo creo que este proyecto va a apoyar bastante al sistema de justicia, por lo que solicito que pueda emitir una opinión técnica favorable a la Comisión de Constitución y Reglamento de este proyecto. Gracias, presidente. Muchas gracias. Cerramos el rol de oradores con usted. Señor presidente del Poder Judicial, tiene el uso de la palabra. Ante todo, señores congresistas, se han preguntado por qué estoy acá. ¿Por qué primera vez un presidente? Bueno, les comento. Yo soy el primer... ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Yo soy el primer presidente en la historia del Poder Judicial que pertenece a la especialidad laboral. Toda mi carrera judicial la he hecho en esa especialidad y conozco los problemas pensionarios, los problemas laborales, y también sé de las necesidades porque me reúno con los sindicalistas. Sí, señores congresistas, ustedes tienen razón. El sistema CAS es un sistema injusto, pero que lo declaró constitucional el año 2000 el Tribunal Constitucional. Nosotros hemos propuesto, y ojalá nos apoyen, en el proyecto de ley de presupuesto para el 2024, que los trabajadores CAS pasen al decreto legislativo 728. Si la representación congresal lo tuviera bien, tengan la seguridad que este pase progresivo sería un acto de justicia. No puede ser que hayan trabajadores en un escritorio que ganen por 728 y otros en el escritorio de al lado que son de la misma profesión, de la misma actividad. Eso es injusto. Lamentablemente en nuestro país es constitucional. Eso tenemos que aceptarlo. Les comento nomás, antes de que hubiera esa declaratoria de constitucionalidad, de validez, cuando nos llegaban los casos de trabajadores CAS, nosotros inaplicábamos. Pero ya cuando el tribunal dijo que esto era pues constitucional, ya no se podía. Entonces sí,
coincido plenamente que los trabajadores del Poder Judicial deben contar con un régimen mejor. Esto porque son de los peor pagados, y preciso que el monto de 1.000 soles solo se va a pagar a aquellos que ganen menos de 1.950 soles, que también es muy poco, pero ¿qué nos queda? Es lo que tenemos, señores congresistas. Este monto no es para funcionarios, ni siquiera es para trabajadores que ganen más de 1.950 soles, mucho menos para jueces. Por eso es que la representación nacional me alegra que todos coincidan que los trabajadores del Poder Judicial merecen otro régimen laboral. Está en sus manos, está en su cancha. ¿Quiénes son los que se oponen? Son por lo general funcionarios de mando medio del Ministerio de Economía que dicen cuidar la caja fiscal, pero ustedes lo están viendo. La caja fiscal no es para que, entre comillas, la cuiden en ciertos casos y en otros no. Es para atender las necesidades de la población, las necesidades de los trabajadores, las necesidades de los pensionistas. No les hablo de los pensionistas porque quizás hayan escuchado lo que le dije a la señora presidenta y al señor premier el día de mi asunción, el día del juez, sobre este atropello en el que viven ellos y que no lo corrigen, y que se debería corregir vía legislativa, porque vuelvo a decir, no es justo que el Estado gaste millones y litigue ferozmente contra los pensionistas. Eso no tiene nombre, solo pasa acá. ¿Y por qué les puedo contar? Porque yo sí tengo 27 años de carrera judicial en el área laboral. Entonces yo he visto de todo. A mí no me cuentan que el pobrecito trabajador, y el maldito empleador, y el pobre, no, he visto de todo. He visto el abuso del Estado, he visto el abuso de los empleadores, he visto el abuso también de los trabajadores, ciertos sectores. Entonces, mi carrera judicial me da la autoridad para hablar. Soy también agradecido. Acá se modificó, y eso nunca tuve la oportunidad, permítanme agradecerles, se modificó la ley procesal de trabajo en el recurso de casación, porque eso va a acelerar los juicios en casación para que no haya tantos casos en la Corte Suprema, y ya que la representación nacional se ha interesado en el tema laboral, voy a hacerles llegar un proyecto para modificar la ley procesal de trabajo para que los juicios laborales de trabajadores de menores ingresos no lleguen a la Corte Suprema y no se demoren. Por lo demás, debo decirle a la señora congresista que nos preguntó sobre la informática, estamos en el trabajo informático, recursos. Por favor, yo les pido que ustedes, como representación nacional, de una vez por todas tengan que decirle al Ministerio de Economía, basta de limitaciones en lo que es justo, en las necesidades de los trabajadores y en las necesidades de la justicia. Muchas gracias por haberme escuchado y muchas gracias porque creo que ustedes van a apoyarnos en este proyecto de ley. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial. El equipo técnico va a iniciar las coordinaciones pertinentes para dictaminar a la brevedad. Se agradece su presencia y lo invitamos a retirarse cuando lo estime conveniente. Suspendemos por breve término la sesión. Muy bien, ya escuchamos las palabras del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, quien se ha pronunciado acerca de los CAS que menos ganan en el Poder Judicial y que ha presentado un proyecto de ley por intermedio de esta comisión para que pueda ser aprobado y después, obviamente, debatido y votado en el Pleno del Congreso. Bien, entonces vamos a hablar primero del presidente Javier Arévalo y de ahí vamos a continuar con las palabras del presidente, o mejor dicho, del Contralor General de la República, Nelson Schack, quien tuvo en ese caso un análisis, un diagnóstico no muy alentador del Estado peruano. Bien, pero ahora sí, vamos a rápidamente
mencionar los puntos importantes de la presentación de Javier Arévalo. Muy bien, había unos inconvenientes técnicos, ya los solucionamos. Bien, entonces, directo. La presentación del presidente Javier Arévalo en esta comisión básicamente es para que pueda ser aprobado el proyecto de ley que plantea dar un bono de 1.000 soles a los trabajadores de CAS que menos ganan en el Poder Judicial, y en ese caso ha puesto un límite que en ese caso serían los 1.950, es decir, los que menos ganan a partir de ese monto tendrían el bono de 1.000 soles, ¿correcto? Pero aquí nace una pregunta, pero si el Congreso o esta comisión, y de ahí en el Congreso, aprueban este proyecto de ley, automáticamente el Tribunal Constitucional se lo puede en ese caso dictar que es inconstitucional, porque el legislativo no tiene capacidad de gasto. Ante ello ya vino preparado el presidente Javier Arévalo mencionando que hay presupuesto suficiente para poder dar esos 1.000 soles por única vez a los trabajadores que menos ganan en el en el Poder Judicial, de 1.000 soles. Bien, ante esto, la representación nacional o parte de la representación nacional que estaba el día de hoy en la comisión ha mencionado que van a dar su voto favorable al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo. Ante ello, hay que tener en cuenta otro punto. Un congresista ha mencionado, ¿qué va a pasar después de que entreguen ese bono de 1.000 soles? Automáticamente dio su propio análisis y creo que comparto, porque al final van a dar esos 1.000 soles, pero de ahí al no tener más dinero, este es un bono. En el ámbito privado o en otros ámbitos, justamente los bonos son un incentivo para que los trabajadores comiencen a generar un poco más, en ese caso de rendimiento, para la empresa, no para la organización. Pero en ese caso, al ser un único bono, simplemente va a ser una única oportunidad donde ellos, entre comillas, se van a sentir que están siendo, por así decirlo, reconocidos por parte del Poder Judicial. Pero ¿qué va a pasar después? Todos nosotros conocemos los procesos judiciales. Vamos a las oficinas del Poder Judicial o otras oficinas no necesariamente del Poder Judicial y hay demora en las atenciones, están leyendo periódicos u otras cosas. No digo todos los trabajadores, pero hay trabajadores que realizan esos menesteres y hay cola, ni siquiera te informan bien. Entonces también eso sería una crítica, es decir, piden un bono, pero a la más, digo, bien, están pidiendo este bono, pero ¿qué están ofreciendo a cambio? ¿Qué han mejorado? ¿Cuáles son las mediciones, los estándares que se han mejorado, que se han superado versus a meses atrás o años atrás? Eso sí no lo dicen, pero sí el bono sí lo quieren de 1.000 soles como lo presenta el presidente del Poder Judicial. Recordemos que los que entran al Estado hay sueldos fijos. Para eso también pueden ir al sector privado, donde pueden ganar hasta más de los 1.950 soles, que en ese caso tendrían como contrato, ¿no? Eso sería una crítica constructiva para parte de las personas que trabajan en el Estado peruano. Un ejemplo claro es Betsy Chávez Chino. Ella misma en su audiencia mencionó que ahora gana 2.000 soles, más de estos 1.950. Pero si gana 2.000 soles, ¿y cuánto ganaba antes? Ganaba más, hasta 30.000 soles como ministra, como premier, hasta 30.000 soles. Y miren, salió del gobierno y ahora ¿cuánto gana? ¿Cuánto es lo que le da la realidad? 2.000 soles es lo que, entre comillas, es lo que mencionó tanto su abogado y también Betsy Chávez Chino, que es lo que vale en el mercado privado su mano de obra, su conocimiento, sus años de experiencia, sus años en la universidad, etc, etc. Bien, simplemente sería una crítica. Eso sí, a nadie le caería mal un bono, pero este dinero al final es de todos los peruanos. Ustedes pueden estar de acuerdo o no con la entrega de ese dinero por parte de en ese caso, de los congresistas, ¿no? Sí, tendría que aprobarse este proyecto de ley presentado por el presidente Javier Arévalo, y ha mencionado que él es el primer y único presidente que ha llegado al Congreso básicamente pidiendo este bono, porque él en sus más de 15 años ha estado viendo el tema laboral y también
justamente con los pensionistas y que es injusto, según las palabras de Javier Arévalo, quien también, recordemos, ha propuesto o ha mencionado el tema de que se debería realizar el plan Bukele aquí en Perú, obviamente en base a la realidad peruana. Muy bien, entonces esta fue la presentación del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, donde pide 1.000 soles para los trabajadores que menos ganan en